La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Hemos venido estudiando con la dirección de nuestro Dios acerca de lo que es nacer de nuevo, ¿sí? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué implica haber nacido de nuevo? Y hemos hecho como un paralelo, un análisis con lo que dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo número 1, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? ¿Sí lo tiene? Bueno, búsquelo bien, es muy fácil, Génesis 1:1. Y dice la Biblia, acompáñeme a leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que ¿qué? Que era bueno. Diga conmigo amén. Analizábamos ayer cómo Dios poniendo orden en la creación es lo mismo que vino a hacer a nuestras vidas. Cuando Él vino a nuestras vidas y nacimos de nuevo, lo que el Señor empezó fue a poner orden, ¿sí? Empezó a poner orden en nosotros, empezó a transformarnos de la mixtura, de la mezcla que había entre nuestra alma y nuestro espíritu. Porque a lo bueno le llamábamos malo antes sin Dios, y a lo malo le llamábamos bueno, ¿sí o no? A eso era lo que hacíamos nosotros. Y entonces vino el Señor y empezó a poner orden, y empezó a separar, y empezó a permitirnos entender qué era lo bueno y qué era lo malo respectivamente. Vimos la luz, vimos claramente, ¿sí o no? Eso fue de lo primero que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas. Pero ayer nos confrontábamos con la realidad y la gran pregunta: ahora como hijos de Dios, ahora como nuevas criaturas que somos, ¿realmente distinguimos lo bueno de lo malo? ¿Realmente hacemos la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Realmente nos hemos quedado solamente con lo santo y con lo verdadero que es de Dios? ¿O nos hemos mezclado? ¿Hemos permitido que en nuestra vida haya mixturas todavía? ¿Sí? Esa fue la reflexión y esa fue la confrontación que Dios nos hizo el día de ayer. Que nos preguntásemos cada uno de nosotros: ¿estoy escogiendo y determinando solamente lo que es de Dios para mi vida y rechazando definitivamente lo que no es de Dios? ¿O estoy aceptando algunas cosillas por ahí de las tinieblas y las mezclo y las junto un poquito con lo que es de Dios? Tal vez, ¿no? Hay que ponerle cuidado a eso, amén. Porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ¿sí o no? Hemos sido llamados de allá, y el Señor nos sacó de allá y nos trajo acá. Y nos trajo acá para que viviéramos en luz. No para que siguiéramos desde aquí jalándole y pellizcándole cositas a las tinieblas, no.
No. Y leíamos también por allí, 2 Corintios 6:14, donde dice el Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, porque qué concordia hay de Cristo con Belial. Y hacíamos la comparación de eso, que la Biblia es radical y que Dios quiere que si Él nos sacó de allá de las tinieblas y nos puso en la luz, pues que nos dediquemos a separar y a sacar de nuestra vida toda tiniebla, para que nuestra vida sea solamente luz. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor quiere, que no aceptemos cosas ocultas, que no aceptemos tinieblas en nuestras vidas. No, que sepamos quiénes somos en Dios, que sepamos que hemos nacido de nuevo y que ahora la mentira, la injusticia, la codicia, el orgullo no tiene nada que ver con nosotros, que ahora lo que nos pertenece es todo lo que tenga que ver con la verdad, con lo justo y con lo santo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es una confrontación maravillosa, y podemos continuar haciéndolo allí en el libro de Ezequiel. Vaya a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo número 22. Versículo 26. Ezequiel capítulo número 22, versículo 26. Y es una reclamación que el Señor estaba haciendo a su pueblo, a los sacerdotes. ¿Ya lo tiene? Búsquelo, por favor. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Dice la Biblia: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mire, lamentablemente esto es lo que está pasando hoy en día en la iglesia cristiana. Lamentablemente, y lo hablábamos ayer, solo estoy haciendo un pequeño recuento. Lamentablemente es lo que está pasando en medio de la vida cristiana, en medio de las congregaciones. Se está metiendo el mundo, se está metiendo el enemigo. Ya no se sabe qué es luz y qué es tiniebla, ya no se ve claramente. Ya uno ve a un cristiano y no lo distingue fácilmente. Ya no, antes sí se distinguía. Hace unas décadas atrás usted veía a una persona cristiana y la distinguía, mejor dicho, a 50 metros de distancia. Usted sabía que esa persona era un cristiano o una cristiana. Hoy en día no se distinguen, por Dios. Listo, digamos que es que ya no se visten tan largo las mujeres y todo como antes. Listo, digamos que no, que ya estamos un poquito más modernos y ya se visten, de una manera más decente también, pero no como antes, ¿no? Pero entonces empezamos a escucharlos hablar, empezamos a verlos conducir el vehículo, empezamos a ver cómo se comportan en el trabajo, y no hay mucha diferencia. Porque el que no tiene a Dios llega tarde, y el cristiano pues también, lamentablemente. Y el que no tiene a Dios, entonces capa tiempo, no sé cómo le llame usted acá, capa tiempo o pierde tiempo, ¿sí? Y entonces de un momento a otro está haciendo, y cuando el jefe no está por ahí, entonces se para a charlar por ahí o a chatear y pierde tiempo, está robando tiempo del trabajo. Y usted va a mirar al cristiano, y el cristiano de otra manera, pero también está robando tiempo. Unos con la excusa de que estoy leyendo la Biblia, otros con la excusa de que estoy evangelizando en horas laborales, pero están robando tiempo igualito, lo mismo. Y usted ve a un cristiano conduciendo una moto, un mundano, una persona que no tiene a Dios conduciendo una moto, una motocicleta, y usted la ve pasando de los semáforos, violando vía, y usted va y mira el cristiano, y lamentablemente también, ¿sí? No digo que todos, pero nos estamos confrontando, ¿sí o no? Nos estamos confrontando. Entonces tiene que haber diferencia. ¿Hay diferencia entre la luz y las tinieblas? ¿Sí hay diferencia o no? Total. Si aquí apagáramos todas las luces, pues quedamos oscuras.
Pero cuando lo aprendemos, ¿qué pasa? Pues total, hay una diferencia enorme. No es una diferencia leve, no, es una diferencia abismal. Y así dice Dios que tenemos que ser nosotros. Así dice Dios que tenemos que ser. Dios nos llama a nosotros luz, y a las personas que no tienen a Dios los llama tinieblas. Y así dice Dios que tenemos que diferenciarnos. Entonces, que la gente cuando nos vea, entonces nos vea diferentes. Porque el mundano se aira y insulta, pero uno va y mira a algún cristiano por ahí y también se aira e insulta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, al fin, ¿cuál es la luz y cuál es las tinieblas? No puede ser. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, dice el Señor, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Eso volvieron una mezcla todo lo volvieron una mezcla, lo volvieron una cosa terrible. Y entonces eso es lamentable. Primera a los Corintios capítulo número 2. Busque primera a los Corintios capítulo número 2, versículo 14. Dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, usted y yo ya no somos carnales, ¿cierto que no? No, usted y yo ya no somos naturales. Usted y yo hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos haberlo hecho, porque ese es nuestro nacimiento. Entonces ya no somos almas vivientes, sino que somos espíritus vivificados, ¿verdad? Ya hemos nacido de nuevo y entonces somos gente espiritual. Y el Señor dice, mire, las personas carnales, el hombre natural, no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu porque son locura. Y lamentablemente hoy la iglesia está tildando como locura muchas cosas que dice la Biblia. Lamentablemente. Cuando se predica el sermón del monte y los mandamientos muy pequeños, a muchos cristianos le parece locura. Cuando se predica Mateo capítulo 5, donde dice, mire, al que te dé una mejilla, póngale la otra. Hay muchos cristianos que dicen, ¿cómo? No, yo soy manso, pero no menso. Eso no puede ser. Eso no, eso es ser uno tonto tampoco. O sea que si me presté un dinero y no me lo pagaron y me vuelve a pedir prestado, entonces yo tengo que volverle a prestar para que vuelva y me robe. No, eso es ser uno falto de inteligencia. ¿Le parece locura? Pues la Biblia dice que al hombre natural es al que le parece locura lo espiritual. Y si la Biblia dice cosas como esas y yo soy espiritual, entonces yo tengo que entenderlas. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que entenderlas. ¿Usted sí dice amén o no? Bueno, sí, Señor. Tengo que entenderlas. Tengo que comprenderlas, porque ya no soy alma, ya no soy carne, ya no soy natural, soy espiritual, porque he nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? He nacido de nuevo. Eso dice la Biblia. Entonces, si usted quiere apuntarlo para que lo lea en la casa para avanzar, apunte Josué capítulo 23, versículos 6 y 7, donde el Señor también le hace el llamado al pueblo de Israel y le dice, miren, no se mezclen con los pueblos paganos que hay entre ustedes. No se mezclen con los pueblos paganos por los que ustedes pasan. No hagan como ellos hacen, porque adoran dioses y demás. Y el Señor les hace la advertencia. Pero ¿qué dice la poderosa palabra de Dios en Malaquías? Busque Malaquías capítulo número 3. Y no le voy a hablar del diezmo, le voy a hablar de otra cosa. Malaquías capítulo número 3. En el versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Bueno, leámoslo desde el 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Búsquelo, ¿lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Sí? Bueno. Dice la Biblia, Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
y serán para mí especial tesoro. Escuche lo que dice el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche, lo que pasa es que en el pueblo de Israel había gente que hablaba aún mal de Dios, y que estaban robando a Dios, y que estaban deshonrando al Señor. Y no entendían, y Dios los amonestaba y les decía y les mandaba a los profetas, y ellos no entendían y eran de un corazón duro y malo. Pero dice que había un remanente de los que aún temían a Dios, de los que aún escuchaban la voz de Dios y escuchaban la amonestación. Y por eso empieza diciendo la Biblia: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Dios dejó libro de memoria de aquellos que se decidieron a hacer lo correcto. Y dice el Señor: y serán para mí, ustedes que decidieron ser diferentes, ustedes que decidieron no seguir haciendo lo mismo que todos los rebeldes del pueblo, ustedes que tomaron la determinación de andar conforme a mi palabra y ponerla por obra, entonces serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y lea el 18 conmigo, por favor. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que ¿qué? Y el que no le sirve. Sigue hablando Dios de diferencia, ¿sí o no? Sigue hablando Dios de hacer diferencia. Entonces ya cuando usted se decida hacer lo correcto, será mi especial tesoro, y yo los perdonaré. Y entonces se volverán ustedes, y como están haciendo mi voluntad, entonces ustedes van a discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, y van a ver la diferencia que hay entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí me quiero meter en este punto. ¿Usted cree que hay bendición en servir a Dios? ¿Sí? Yo creo que sí. Hay mucha bendición. Y si usted no lo ha experimentado, tal vez es porque no le está sirviendo al Señor. Pero yo le llevo y le propongo que analicemos qué es servir a Dios. Porque cuando pensamos en servir a Dios, pensamos en el grupo de ujieres, en el grupo de la alabanza, en el grupo de ¿sí o no? Es una manera de servir a Dios, es verdad, está muy bien. Pero resulta que el Señor nos llamó a servirle con algo primordial, y es ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Y predicar el evangelio a todas las... Ole, lea la Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿sí o no? Esa es nuestra primera tarea. Ese es nuestro primer servicio a Dios, y lo puede hacer hasta el recién convertido. Una persona que entendió la palabra de Dios, que está recién convertida, que tiene una semana, 2, empieza a predicar, empieza a contarle a la gente lo que Jesús ha hecho en su vida, y está sirviéndole a Dios, ¿verdad que sí? Estamos sirviéndole a Dios. Mire, el endemoniado gadareno, si usted ha leído detenidamente ese pasaje, el endemoniado gadareno, Jesús lo liberta, y él le dice: Señor, permíteme seguirte, yo quiero seguirte. Y Jesús no se lo permite. Jesús le dice: no, ¿sabe qué va a hacer usted? Vaya a su familia y cuéntele las grandes cosas que ha hecho Dios con usted. Pero acababa de ser libre. Hace unos minutos estaba endemoniado, pero Jesús lo libertó. ¿Y qué le dijo Jesús? Vaya, predique, ole, ¿sí o no? Vaya, predique, vaya, háblele a su familia. Bueno, entonces yo le sirvo a Dios cuando doy buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Yo le sirvo a Dios. Porque cuando no doy buen testimonio, estoy ayudándole a la obra del diablo. Porque entonces la gente va a ver a ese cristiano que da mal testimonio, y entonces va a tener más argumento para decir: sí, ve, míralo, yo por eso no soy cristiano. ¿O acaso no dicen así? Eso tienen las excusas, mejor dicho, a flor
de labios todo el tiempo. Entonces, cuando yo no doy buen testimonio, le estoy ayudando a la obra del diablo. Pero cuando yo como cristiano doy buen testimonio, le estoy ayudando a la obra de Dios. Estoy sirviendo a Dios. Amén. Cuando predico la palabra, estoy sirviendo a Dios. Y cuando allá en 2 Corintios 5:18 nos dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Vaya allá, 2 Corintios capítulo 5 versículo 18, búsquelo muy rápidamente. 2 Corintios 5:18. Todos hemos sido llamados a un ministerio, amén. Todos, no hay excepción alguna. Todos hemos sido llamados al ministerio. Y este es el principal y el primer ministerio que usted y yo recibimos. 2 Corintios 5:18 dice la Biblia: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, pues hay que predicar la palabra. Tenemos un ministerio. Desde que aceptamos que Jesús el Señor fuera el Señor de nuestras vidas, desde ese momento tenemos una tarea y tenemos un ministerio que si lo llevamos a cabo, estamos sirviendo a Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora sí. ¿Usted sirve a Dios? ¿Sí? Le pregunto, ¿usted sirve a Dios? ¿Cierto? Desde el lugar que usted esté, usted puede servir a Dios. Desde su panadería, usted es un comerciante infiltrado como panadero. Usted es un evangelista infiltrado allí como panadero. En su panadería usted hace las cosas excelentes y la gente lo está viendo. Y sonríe. Ay, sí que hacen falta las sonrisas por acá en este llano. Ay, qué bendición ver sonreír a un llanero. ¿Sí o no? Entonces usted es un llanero que sonríe, porque el gozo del Señor y la paz está en usted. Entonces la gente llega a su panadería y dice: tan bueno que es venir aquí. Aquí lo saludan a uno, aquí le sonríen, no, aquí se siente bonito todo el ambiente, qué chévere, ¿sí o no? Entonces usted en ese momento le puede decir: lo que pasa es que yo tengo a Dios en mi corazón y vivo contento y vivo feliz. Estás evangelizando, panadero. Comerciante, estás evangelizando, estás haciendo la obra de Dios, estás sirviéndole a Dios. Amén. Entonces, servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Servirle a Dios, servirle para los propósitos a Dios es lo mejor que puede hacer. Y hay una diferencia abismal entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia grandísima, tremenda. Porque los que le servimos a Dios somos recompensados, somos bendecidos. Dios paga bien al que bien le sirve. No, pero no le escuché sino a la hermana. Escúcheme otra vez, escúcheme. Dios paga bien al que bien le sirve. ¿A usted le gusta que le hable duro? No, bueno, Dios paga bien. Entonces aquel cristiano de pronto que se ha conformado, llegó a la vida cristiana, tiene años, no sé, algún tiempo en la vida cristiana, pero se conformó a ser un cristiano, como lo llaman, un cristiano de la secreta. Y entonces en su trabajo no le habla a nadie, mejor dicho, nadie sabe que él es cristiano. Y no le predica a los vecinos nunca tampoco, y es allí descuidado. Y en la congregación tampoco pone sus talentos al servicio de la gente y del Señor y de la obra de Dios, no, tampoco. Entonces el Señor dice: no, hay una diferencia grandísima entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y todos hemos sido llamados a servir al Señor, amén. Todos hemos sido llamados a servir al Rey del cielo. Entonces vaya a Efesios capítulo número 4. Hoy también estamos moviendo la Biblia un poquito. Efesios capítulo número 4 versículo 11. 4:11, usted se lo sabe, pero búsquelo por favor. Efesios 4:11. La palabra viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en el versículo 11 dice: y Él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos ¿qué? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
¿Para qué Dios estableció este rango de funciones? Léalo en el versículo 12. Con el fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, aquí hay algo poderoso. Aquí hay algo poderoso. Según lo que me dice la Biblia, dice el Señor que constituyó los ministerios para edificar la iglesia. ¿Pero para qué? Para perfeccionarlos y edificarlos, para que ellos también sean ministros. ¿Sí o no? Ahí lo dice la Biblia. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de edificar la obra del Señor, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito y cuál es la visión de Dios? Que nosotros lleguemos a una congregación, nacimos de nuevo. ¿Sí o no? Estamos hablando de nacer de nuevo. ¿Por qué nací de nuevo yo? ¿Por qué Dios me renovó? ¿Por qué Dios me transformó completamente y me está perfeccionando? Pues porque Él quiere que lleguemos a una iglesia cristiana, o que lleguemos y nos encontremos con el Señor, encontremos el lugar donde Dios nos ponga, nos edifiquemos ahí en esa congregación. Pero Dios puso un ministro para edificarnos a nosotros, para perfeccionarnos, pero también Él quiere que nosotros seamos llenos de Dios, nos edifiquemos, seamos perfeccionados, pero también para que nos levantemos y aceptemos el ministerio que Dios nos dio y vayamos y sirvamos al Señor y edifiquemos a otros, para que así la obra de Dios crezca y se fortalezca. Amén. Entonces, lo que le quiero llevar a reflexionar a usted hoy es: no nos podemos conformar a estar años y años allí nomás sin servir a Dios. No, tenemos que preocuparnos de servir a Dios donde quiera que vayamos. Amén. Que donde usted y yo vayamos, establezcamos el reino de Dios. Que si usted es comerciante, que si usted es un empresario, que en su empresa el reino de Dios se establezca. Que en nuestra empresa, se rija por los principios del reino de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y no simplemente que nos concentremos en hacer plata, en hacer dinero y ya. No, sirvamos a Dios. Sirvamos al Señor con lo que Él nos ha dado. Que tú eres un taxista, por Dios. Los taxistas hacen una obra impresionante. Nuestros hermanos cristianos a bordo de un taxi hacen una obra impresionante. He escuchado los testimonios de nuestros hermanos que escuchan la emisora y nos cuentan tantas cosas. Cuentan cómo se sube gente llorando, desesperados ahí al taxi: lléveme a un hospital, lléveme a una clínica. O los recogen de una clínica llorando en una desesperación terrible, y ellos empiezan a hablarle de Dios, empiezan a darle palabra de esperanza. Y cómo esas personas se encuentran con el Señor, cómo son impactadas por Dios, cómo Dios los llena de esperanza, y esa desesperación se va y son renovadas por Dios. Y uno dice: impresionante. En una carrera de 20 minuticos nada más, de 15 tal vez. Y lo que ese cristiano, lo que ese hijo de Dios, lo que esa luz de Cristo allí a bordo de ese taxi hace, es un ministerio impresionante, es un servicio a Dios impresionante. Pero tenemos que enfocarnos en servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que enfocarnos en servir a Dios donde quiera que vayamos, donde quiera que Dios nos ponga. Dios nos puso en esta empresa y estamos trabajando en esa empresa. Vale, seamos excelentes, demos ejemplo. Claro, y con ese ejemplo y con ese testimonio tú estás mostrando la luz de Dios y estás demostrándole a la gente que Cristo vive en tu corazón. Amén. Eso es, donde quiera que estemos. Ningún lugar es menospreciable, ningún lugar es poco o mucho. No, allí donde Dios te puso, sé excelente, da ejemplo, sé puntual, muestra la cultura del reino de Dios, sé cordial, sé cortés, bueno, lo que dice la poderosa palabra de Dios, y allí Dios te exaltará y allí Dios te bendecirá, porque le estás sirviendo al Señor. Amén. Eso es. Que tú eres modista, ahí le puedes servir a Dios. Pero que entonces ya llevo bastante tiempo, bastantes años, y yo siento un llamado de Dios a predicarle a las personas que no conocen del Señor. Listo, hazlo cuando vayas en el bus, hazlo a tu vecino, hazlo a tus clientes, predica la palabra. Pero también en tu congregación,
Dile, pastor, hermanos, mire, yo quiero hacer parte del grupo de evangelismo, por ejemplo. Sirve al Señor, ¿sí? Sirve al Señor, conéctate con el cuerpo de Cristo. Y tengo un llamado a la intercesión. Mire, yo he conocido personas con un llamado a la intercesión tan impresionante que en serio yo no las había conocido de esa manera. Personas que escuchaban una noticia en Colombia, que escuchaban noticias como las que hoy en día están sonando en el mundo entero, de esas epidemias y esos virus y demás. Y era una hermana que vivía allí en un edificio de apartamentos, ahí en ese mismo edificio, y ella escuchaba una noticia como esas, inmediatamente bajaba y nos decía, hermanos, tenemos que orar, venga, pongámonos a orar ya, que eso pasó esto y mire que lo otro y pasó lo otro, no, venga, oremos, hermano. Y se clavaba esa mujer a orar y oraba con un fervor, como tomándose cada cosa como personal, y clamaba a Dios y decía, Señor, ten misericordia. Y era un intercesor impresionante. Entonces, intercede en tu casa, intercede por tus vecinos, por tu familia, claro, pero también a la congregación donde Dios te puso, donde Dios te sembró para que crezcas y des fruto. Entonces ahí también, acércatele al pastor, a alguien, y dile, pastor, mira, yo tengo este llamado, o el líder o la persona indicada, mire, mi hermano, yo tengo este llamado de Dios y yo quiero servir en intercesión, quiero interceder por la gente, quiero orar por la gente. Ah, excelente. ¿Sí o no? Vamos uniéndonos el uno con el otro y somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Y cada uno tiene una función impresionante. Entonces, sirvamos a Dios, porque servirle a Dios tiene recompensa. Porque servirle a Dios no es cualquier cosa. Servirle a Dios tiene recompensa. Sírvale allá en su casa, sírvale en su trabajo, sirvámosle donde quiera que vayamos, porque para eso el Señor nos transformó, el Señor nos cambió y nos dejó aquí en la tierra para que mostremos su luz con nuestras obras, con nuestras acciones, demos ejemplo, pero que también con nuestras palabras podamos persuadir a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Se lo decía, no sé si ayer, creo que sí, se lo decía ayer. Si no fuera así, pues Dios simplemente, nosotros nos hubiéramos arrepentido de los pecados, hubiéramos hecho la oración de fe, no sé, tal vez hubiéramos nacido de nuevo y nos morimos, ¿sí o no? Y ya, y nos vamos para el cielo. Pero no fue así. Porque el Señor necesita que usted y yo aquí en la tierra nos dejemos seguir transformando, para que la gente vea a Jesucristo, el Señor, a través de usted y de mí, y puedan saber que Dios es real, que Dios es bueno, y podamos llevar su reino a donde quiera que vayamos, amén. Por eso no nos recogió el Señor cuando nos arrepentimos, sino que nos dejó aquí y nos dejó en ese proceso de transformación, de santificación. Y entonces venimos a la iglesia y la palabra nos habla y como que nos incomoda y hoy tenemos que reconocer que estamos fallando y nos duele, pero vamos a la presencia de Dios y reconocemos y el Señor nos ayuda y cambiamos y crecemos y vamos para adelante como la luz de la aurora, amén. Eso dice la Biblia. Pero por eso, porque Dios quiere que usted y yo hagamos su obra aquí en la tierra. Dios quiere que usted y yo le sirvamos al Señor. Dios quiere que le sirvamos a Él en donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer y es el propósito original de el Señor. Que nosotros seamos edificados y perfeccionados a través de un ministerio, pero que a su vez nosotros también seamos ministros y sirvamos a Dios y prediquemos la palabra donde quiera que vayamos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es lo que el Señor quiere. Vaya al Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. ¿Lo encontró? ¿Sí? Bueno, dice así: mis ojos pondré ¿sobre quiénes? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Eso es lo que el Señor dice. El camino de la perfección, el que le estoy diciendo, el que le estoy hablando, camino de perfección, o sea, que no nos salgamos de ahí.
que si el Señor nos habla y nos aprieta un poquito y nos exige un poquito más y a través del ministerio que ha puesto ahí el Señor, entonces nos ponga como que nos apriete, así como las olivas machacadas, como cuando toman las olivas y para sacarle el mejor aceite, las machacan y entre más las machaquen, mejor aceite va a salir, ¿sí o no? Entonces que cuando sintamos que Dios a través del ministerio, de la palabra que ha puesto ahí y nos ha dado, entonces nos están apretando y como que, ¡uy, esto duele! No salgamos corriendo y no le huyamos a la reprensión, no, sino que permanezcamos en el camino de la perfección, amén, que nos dejemos perfeccionar. ¿Qué dice la Biblia? Que Él mismo constituyó a todos los ministerios para perfeccionar a los santos. Y usted y yo somos los santos, amén. Así nos llama Dios. Somos los santos y Él nos quiere perfeccionar. Y cuando algo se perfecciona, eso requiere lija, eso requiere lima, eso requiere muchas cosas que nos pueden doler, pero que Dios quiere que seamos perfeccionados. Y por eso el Señor dice: el que ande en el camino de la perfección, el que no salga corriendo por el camino fácil y que le huya a la corrección y a la reprensión, sino el que permanezca allí y esté caminando por ese camino de la perfección, entonces ese es el que me va a servir, amén, porque es allí donde le servimos a Dios. Un instrumento todo chueco no sirve, ¿sí o no? Si alguien, un carpintero, imagínese un carpintero, está clavando puntillas, pero resulta que la cabeza del martillo se le sale y va a dar un martillazo y sale volando eso tan pesado, peligro, ¿sí o no? Peligrosísimo. Y si ese martillo no se puede arreglar, ¿qué va a pasar? Pues el carpintero va a desechar ese martillo y se va a comprar otro nuevo, ¿verdad? Bueno, por eso es que Dios nos quiere perfeccionar, porque Él nos quiere usar. Y si estamos todos chuecos y todos desbaratados y todos deformes, pues no nos va a poder usar el Señor. Por eso el Señor le toca limarnos, por eso el Señor nos toca perfeccionarnos, le toca pulirnos para poder que seamos un instrumento bien útil en sus manos, amén. Entonces dejémonos perfeccionar por el Señor. Dejemos que Dios nos perfeccione, nos lime, nos moldee como debe ser, porque esos que se dejan perfeccionar son los que le sirven al Señor, amén. Porque cuando no nos dejamos perfeccionar, entonces somos rebeldes, entonces somos desobedientes, somos mal testimonio, y ya se lo dije hace un momento, no le estaríamos sirviendo a Dios, ¿no? Pero el que se deja perfeccionar, el que escucha la palabra y la entiende y busca en la presencia de Dios, aunque le duela y le sea difícil, busca en ayuno, en oración, en estudio de la palabra, en lo que sea, congregándose, alimentándose, busca hasta que logra romper toda cadena que no lo dejaba obedecer al Señor, y lo logra y va para adelante en ese proceso de crecimiento y de formación. Entonces ese es el que el Señor pone aquí, ese es el que el Señor le manda a gente, le manda a muchas personas para que hablen con Él, para que hablen con ella, para que sean impactados por el Señor. ¿Por qué? Porque hay un instrumento que se deja perfeccionar y ese instrumento me es útil en mis manos, es lo que dice el Señor, amén. Eso es. Voy al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Servir a Dios tiene recompensa. Juan, capítulo número 12, versículo 26. Hemos sido llamados a servir a Dios donde quiera que vayamos. Juan 12, 26. Léalo conmigo. Si alguno me sirve, sígame, no me deje de seguir. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? No, dígalo fuerte. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tremendo, hermano. Me impresiona cómo el Señor dice: si alguno me sirve, sígame. ¿Cómo así? ¿Es que uno puede servir a Dios y no estar siguiendo a Jesús? Pues sí, y usted lo puede ver en muchos ejemplos, cómo las personas empiezan sirviendo a Dios y a medida que va pasando el tiempo se separan de Dios y empiezan a predicar cosas locas y empiezan a predicar cosas apartadas de la Biblia, porque ya perdieron de vista a Jesús, porque se les perdió Jesús, ¿sí? Como cuando uno va siguiendo a alguien en bicicleta o en un carro y uno lo va siguiendo y de un momento a otro se distrajo y no sabe qué se hizo, se le perdió.
Y no se dio cuenta cuando volteó por aquí y uno siguió derecho y se perdió. ¿Sí? Y eso pasa demasiado en la iglesia, en los ministros, que empiezan a sirviéndole al Señor y allí consagrados, pero de un momento a otro piensan que como que lo que tienen es de ellos y se llenan de ínfulas, no sé qué tanta cosa sucede, pero al final terminan inventándose cosas, terminan diciendo cosas antibíblicas, disparates, y perdieron de vista a Jesús. Pero el Señor dice: mire, si usted me sirve, sígame, no deje de seguirme, no me pierda de vista. Sírvame, pero no me pierda de vista, para poder que donde yo estuviere, entonces allí también estará mi servidor. ¿Sí está escuchando? Otra vez, si tú le sirves a Dios y le sirves con integridad y le sirves sin perder de vista a Jesús y a su palabra, entonces donde Jesús estuviera, ahí estará, ahí estaremos nosotros, ahí estará mi servidor, dice la palabra del Señor. Y dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Impresionante. Que Dios nos honre. El Señor dice: Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? Eso. Entonces, si honramos a Dios con nuestro servicio, Dios nos va a honrar y nos va a poner en honra y nos va a poner en lugares de honra a cada uno de nosotros, los que le servimos a Dios y los que le servimos con excelencia en santidad, sin perder de vista a Jesús y a su palabra. Amén. Entonces, puntos claves: tú y yo nacimos de nuevo, fuimos transformados, regenerados por el Espíritu Santo de Dios, para que le sirvamos a Dios y le sirvamos a la gente. Si servimos a la gente, estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Jesús lo dice, y lo dice muy claro por allá cuando dice: mire, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Y dice: cuando lo hiciste con uno de ellos, de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, cuando usted sirve a la gente, cuando yo sirvo a la gente, estamos sirviendo a Dios. Amén. Y si usted y yo servimos a Dios sin desenfocarnos de Jesucristo, que tiene que ser el centro de nuestras vidas, entonces vamos a tener recompensa, vamos a ser bendecidos, vamos a ser honrados por Dios. Amén. Cuando no me sirvo a mí mismo, cuando yo no uso lo que Dios me dio para mi propio beneficio y no busco sino mi beneficio, y entonces yo predico, pero donde me inviten y me paguen tanto, ¿sí? No, yo no estoy para eso. Eso sería servirme a mí mismo. Pastor, ¿usted quiere que yo vaya a predicar a su iglesia? Listo, pues consígame una ofrenda al menos de 1 millón y yo le voy. Si no. ¿Qué es eso? Eso es del diablo, hermano. Dios dice que le sirvamos a Él y que le sirvamos a la gente. Y si lo que Dios te ha dado a ti es bueno y bendice a muchos, sirve a muchos con lo que Dios te ha dado, porque de gracia recibiste. Por favor, demos de gracia también. Amén. Gratis, como Dios nos lo dio. Y cuando servimos a la gente, estamos sirviendo a Dios y Dios nos va a recompensar. Y la bendición económica viene por añadidura, dice el Señor, porque estamos buscando el reino de Dios primeramente, ¿sí? Y estamos buscando su justicia. Entonces Dios nos va a honrar, entonces Dios nos va a bendecir. Es lo que tenemos que hacer. No servirme a mí, no buscar mi provecho, mi comodidad, mi beneficio. No, Dios nos dio los dones, los talentos, las aptitudes, todo lo que tenemos para que le sirvamos a los demás. Y sirviéndole a los demás, servimos a Dios y nos vamos a sentir realizados y vamos a recibir mucha bendición de parte del Señor. ¿Cuánto lo creen? Vaya a segunda a los Corintios otra vez. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Versículo 15. Eso es un versículo que me tiene cabezón hace como dos años más o menos. Porque, cabezón es que me pone a pensar muchísimo, ¿sí? Segunda a los Corintios 12, 15. Me pone a pensar mucho, porque yo le quiero servir a Dios con excelencia y con pasión. Amén. Quiero tener pasión por servirle a Dios. ¿Usted también? Y mire Pablo cómo nos dice, cómo nos habla, cómo Dios nos lo pone allí de ejemplo. Léalo desde el versículo 14, a propósito de lo que estamos hablando. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice: Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Oiga esto otra vez. Porque no busco lo vuestro, o sea, yo no busco lo que ustedes tienen. Parecido hoy en día, ¿verdad? Ay, lamentablemente hay muchos que sí buscan lo nuestro. Pero no, Pablo le decía, mire, yo no busco lo que ustedes tienen, yo no busco su platica. No, yo los busco es a ustedes. Me interesan ustedes como personas, como seres humanos, me interesa la salvación de su alma. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, dice Pablo, dice el Señor a través de Pablo, diciéndoles, mire, yo soy el apóstol, yo soy el que les estoy predicando la palabra, yo soy el que les di a conocer a Jesucristo, así que soy como su padre espiritual, por lo tanto yo no soy una carga para ustedes, yo más bien les doy a ustedes y atesoro para ustedes, y quiero que ustedes a través de mí sean bendecidos, así que no busco lo que ustedes tienen, los busco a ustedes para que sean edificados. Y dice el versículo número 15, léalo detenidamente conmigo, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Oh my God, yo no sé si a usted le mueve el piso este versículo, pero léalo otra vez. Y dice, dice el Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Mira lo que estaba diciendo Pablo. Pablo está diciendo, mire, para mí es un placer, literalmente placer, gastarme lo mío, gastar mi platica en ustedes, en pocas palabras. Le estaba diciendo Pablo, mire, no busco que ustedes me llenen, que ustedes me paguen, me den ofrenda. No, yo con muchísimo gusto, y es más, para mí es un placer enorme poder gastar de lo que yo tengo por amor a ustedes. Y él dice, es más, yo mismo me gastaré del todo, mi cuerpo, mi físico, todo, mis fuerzas las gastaré por amor de ustedes, por amor de vuestras almas. ¿Acaso es eso pasión? Eso es pasión, ¿sí o no? Eso es pasión. Él decía, mire, no importa si se me acaba la voz de venir y predicarles a ustedes y de predicar a las multitudes. No importa si me vuelvo viejito y se me acaban las fuerzas, si me duelen los huesos. No importa si al final me toca venir en una silla de ruedas y predicar, no importa. Pero yo mismo me voy a desgastar con tal de que ustedes conozcan la verdad de la palabra de Dios. ¿Servía Pablo a la gente acaso? Sí lo servía. Lo que quiero y lo que Dios quiere dejarnos en esta noche es: sirva a Dios, pero sírvale sin perder de vista a Jesús, y sirva con pasión. Amén. Y cuando usted sirve a la gente, cuando yo sirvo a la gente, servimos con pasión. Hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a servir a los demás. Entonces sirva donde usted está. Sirva donde Dios lo puso. Sirva donde quiera que vaya, con lo que Dios le ha dado, sirva. Llevando el reino de Dios, ejecutando el ministerio de la reconciliación, sirva. Pero no lo haga de cualquier manera, hágalo con una pasión grandiosa, sin escatimar nada. Que nosotros amemos la obra de Dios, que nosotros amemos la gente, que la gente es la obra de Dios. Amén. La gente es la obra de Dios. Usted y yo somos iglesia. Esto es un auditorio donde nos reunimos, la iglesia de Cristo. Entonces la obra de Dios es usted. Que amemos la obra de Dios, que la obra que el Señor está haciendo en usted, que amemos la obra que Dios está haciendo en los jóvenes de nuestra ciudad, que amemos eso, que amemos predicar la palabra, que le hablemos a la gente, que no escatimemos oportunidad de hablarle a la gente, que no nos importa si nos aman o no nos aman, si nos aceptan o nos rechazan, que no nos importe, que nos importe servirle a la gente que está perdida, darle una esperanza, decirle: Cristo te ama, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay una nueva vida que tú necesitas. No importa si me aman, no importa, yo busco es que esa alma conozca a Cristo. Y ahí estoy sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa si me aman, no importa si me rechazan. No, Pablo lo estaba diciendo. Él estaba diciendo: mire, no importa si amándolos más, ustedes me aman menos. Porque yo los regaño y yo les digo, y a veces ustedes como padres y nosotros como padres de pronto lo hemos visto en nuestros hijos, que cuando nuestros hijos están ya como grandecitos, cuando los hijos se ponen ya como adolescentes, entonces mucho o la mayoría
empiezan a ver ese papá o esa mamá como canzones, ¿sí o no? Como que, pero vea, pero es que mi papá, mi mamá siempre me dice, me regaña, y como que nos quisieran menos, ¿sí o no? Pero en realidad, ¿qué está haciendo ese papá? ¿Qué está haciendo esa mamá? Está amándolos y está diciéndole: mi hijo, no te quiero ver mal. Mi hija, no se meta por ahí, no empiece ese camino, no, eso está mal hecho, te va mal, mira, pa. Y los está amando y por amor les está diciendo, les reconviene. Pablo estaba así. Y Pablo le decía: a mí no importa que ustedes no me quieran, no importa que ustedes me amen menos, por lo mucho que yo los amo y los regaño y les mando cartas y los amonesto y los exhorto y les digo la verdad. No importa que ustedes me amen menos, no importa, yo mismo me voy a desgastar y aún mi estatus y aún el cariño de ustedes lo voy a sacrificar si es necesario, con tal de que ustedes entiendan la poderosa palabra de Dios. Sirvamos a Dios con entrega, sirvamos a Dios sin egoísmo, sirvamos a Dios con abnegación, amén. Que dejemos de pensar en nuestro propio bienestar. Que cuando prediquemos, miren, muchas veces nosotros no predicamos porque nos da miedo. ¿Y sabe qué nos da miedo? A que nos rechacen. Eso es lo que le da miedo. Tenemos temor al rechazo. Pero ¿sabe qué me ha dicho el Señor muchas veces? No, es que no se trata de usted, es que no se trata de mí, se trata de la gente a la que usted le puede hacer el bien. Así que deje de pensar en usted, así que deje de pensar en lo bien que usted le puede caer a alguien o en lo mal que le puede caer. No se trata de usted, se trata de esa alma que necesita conocer a Dios. Y dejemos de pensar en nosotros, porque pensamos en nosotros: ay, qué tal que me cierren la puerta, y qué tal que, ay no, y que me miren feo y que me rechacen, y no queremos sufrir eso. No, es que no se trata de nosotros. Dejemos de pensar en nosotros, pensemos más bien en lo que Dios puede hacer a través de nosotros a muchas personas más, amén. Dios ha puesto en ti unos dones, Dios ha puesto en ti ministerio, Dios ha puesto en ti unos talentos, y a través de esos talentos y a través de esos dones Dios quiere bendecir a muchas personas. Pero tenemos que dejar el temor y tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que pensar en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, amén. No importa si nos rechazan. Pablo decía: no importa, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que les estoy amando mucho, y con tal de que ustedes conozcan la palabra de Dios, no importa si yo quedo mal, no importa si ustedes piensan mal de mí, no importa. ¿Entendieron la Biblia? Pues que sí, listo, no hay problema. Eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Sirvamos a Dios, sirvamos al Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y en la congregación, si usted puede servir a sus hermanos, sirvámosles. Claro, que donde usted vea una falencia, que donde usted, no seamos indiferentes, sirvamos al Señor. Si usted ve que una congregación como esta sirve a Dios de verdad, hay cosas buenas aquí, sirvamos al Señor con nuestros talentos, con lo que somos, ayudando a que esto mejore, a que esta congregación y todos los gastos pues se lleven a cabo. Hagámoslo, claro que sí. Que necesitan alguien que esté pendiente de la puerta tal día, yo quiero, porque es que son muchas personas las que van a venir, y qué bueno que esas personas se encuentren con una cara fresca como la mía y con una sonrisa como la mía, ¿sí o no? Ya dejé de pensar en mí, ya dejé de pensar, pero ¿cuántas horas son? ¿Y cuánto tiempo tengo que estar yo ya parado? Y me dan sombrillita para el sol, y me dan una banquita por si me canso. No, deje de pensar en usted, piense más bien en lo que usted va a hacer por los demás. ¿Sí o no? Usted como que me está queriendo menos hoy. No, dejemos de pensar, porque es que es verdad. Uno a veces le dice: mire, necesito esto, y uno empieza a pensar: pero sí tengo esto, y me dan para el transporte. Y entonces, ¿y dónde queda? ¿Y hace mucho sol? ¿Y está haciendo calor? No, mano, dejemos eso. Más bien preguntemos: ¿y a quién hay que atender? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Venga, que yo lo quiero hacer bien, explíqueme. Y sí, y entonces, no, listo. Y empezamos a buscar la manera de hacerlo bien, porque ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en los demás. Quiero servir a los demás, amén. Quiero servir a los demás. Una vez me mandaron a orar por algunos enfermos, y yo no quería ir. Pero ¿sabe por qué? Dios me confrontó en esto que le estoy diciendo, y me dijo: mijo, vea, usted no quiere ir porque usted está pensando en que si ora por un enfermo y no se sana, usted va a quedar mal. Está pensando en usted, deje esa vaina. Vaya, porque usted no sabe lo que puede hacer a través de usted. Piense en los demás, no se trata de usted. Entonces yo le dije: bueno, Señor, y fui, y oré, y ya.
Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, amén. Saber que Dios nos llamó, nos transformó, nos hizo nacer de nuevo y nos está perfeccionando para que le sirvamos a la gente, porque sirviéndole a la gente servimos a Dios, somos recompensados y Dios nos va a honrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle un aplauso al Señor fuerte? Déselo bien fuerte, por favor. Póngase de pie y oremos. Padre, hemos entendido tu palabra. Hable con Dios un momento nomás, conforme a lo que hemos recibido, conforme a lo que usted ha entendido hoy. Y háblele a Dios, dígale al Señor: Padre, de hoy en adelante quiero empezar a servirte desprendidamente, Señor. De hoy en adelante quiero empezar a poner mis dones, mis talentos, los que me has dado, los que has puesto en mí, Señor. Quiero ponerlo al servicio de los demás, Padre. Ya no pensando en mi comodidad, ya no pensando en mi propio beneficio, Señor. Ya no pensando en lo que yo pueda obtener por servirte, no. Sino pensando en lo que tú puedes bendecir a muchas personas a través de mí, Señor. Padre, llénanos de ese mismo sentir, como lo dice Filipenses, de ese mismo sentir que hubo en ti, mi Cristo Jesús, que aún teniendo toda la gloria, que aún siendo en forma de Dios, no te apegaste a eso, sino que te despojaste y viniste a servirnos. ¿Y de qué manera, Señor? De tal manera que te entregaste todo por completo por mí y lo diste todo, Señor. Tus fuerzas, tu tiempo, tu talento, tu intelecto, Señor, todo lo entregaste por mí, hasta morir en una cruz y resucitar y salvarme y darme vida eterna, Señor. Quiero servirte de verdad con todo mi corazón, y quiero servirte sin perderte de vista a ti, mi Señor. Que yo no me desvíe del camino de la perfección, que yo no huya, Señor, cuando tú me quieras perfeccionar, que yo no salga corriendo cuando tú me quieras perfeccionar a través de un hermano, de mi familia, del ministro que has puesto a perfeccionarme. No, que aunque me duele, Señor, yo pueda estar allí y entender y comprender, Señor, tu proceso, Padre, y dejarme moldear y dejarme perfeccionar para seguir sirviéndote, para seguir siendo útil en tus manos, bendito Dios, y jamás te pierda de vista yo, bendito Dios. Eso es lo que quiero, Padre. Ese es mi anhelo, servirte donde quiera que yo vaya, servirte ahí en el negocio, servirte ahí en mi trabajo, Padre, servirte, Dios mío, cuando con mi ejemplo, cuando voy en el carro, en la buseta, en el taxi, en la calle, donde quiera que vaya, quiero servirte, Padre, y quiero proclamar tu nombre con mi ejemplo y con mis palabras. Señor, úsame, Dios mío. Si usted lo quiere, levante sus manos y dígale: Señor, úsame, usa mis talentos, Señor, usa lo que has puesto en mí, bendito Dios, para bendecir a muchos, Señor. Que el temor se acabe de una vez por todas y podamos, Señor, extender tu reino y servirte a ti, sirviéndole a los demás, Señor, extendiendo tu reino donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.